Cuando mi yerno se jactó de su riqueza en la boda, oculté que yo era su principal acreedora. Martín había estado presumiendo toda la noche sobre sus inversiones inmobiliarias y su nuevo complejo turístico en la costa de Acapulco. Mientras brindaba con champán de $200 la botella, yo sonreía discretamente desde mi mesa en el rincón, donde me habían sentado lejos de los invitados importantes. Mi hija Sofía resplandecía junto a él, con un vestido que costaba más que el auto que yo conducía, ignorando por completo que su flamante esposo había construido su imperio de arena con préstamos que yo misma le había concedido a través de mi firma de inversiones, Vega Financiera, bajo uno de mis nombres corporativos. Los cristales de la lámpara araña lanzaban destellos sobre el salón mientras Martín alzaba su copa. Por mi nueva familia, aunque espero que mi suegra aprendan a usar mejor la tecnología para no perderse en nuestras próximas reuniones. Las risas corteses resonaron mientras yo apretaba mi bolso, donde guardaba la documentación de su traición. 3 años atrás, Martín Rivero había llegado a mi oficina con un proyecto ambicioso y la labia de un vendedor experimentado. Con su traje impecable y sonrisa perfecta, no parecía el tipo de hombre que necesitaría un préstamo de $2 millones. Señora Vega, este complejo turístico transformará la costa. Los inversores están haciendo fila, pero quiero socios selectos que entiendan la visión. No mencioné que ya había investigado sus antecedentes y sabía que 2 bancos habían rechazado su solicitud. Tampoco le dije que su propuesta tenía agujeros que cualquier financiero experimentado detectaría, pero algo en sus ojos, esa ambición despiadada, me recordó a mi difunto esposo, y la curiosidad me pudo. Firmamos el contrato a través de una de mis empresas subsidiarias, Coastal Investments, con términos claramente especificados y garantías que él apenas leyó antes de firmar. Los primeros 6 meses todo funcionó según lo acordado. Las actualizaciones llegaban puntualmente, los pagos se realizaban a tiempo y el proyecto avanzaba. Incluso visité el lugar, impresionada por los avances en la construcción. Fue durante esa visita cuando conoció a mi hija Sofía, quien me había acompañado para disfrutar de unos días en la playa. Martín desplegó todo su encanto y pronto comenzaron a salir. Mamá, es increíble. Tiene tanta visión, tanta pasión por lo que hace, me decía Sofía, completamente cautivada. Decidí no mencionar nuestra relación profesional pensando ingenuamente que ambos mundos podían mantenerse separados. Cuando comenzaron los retrasos en los pagos, 8 meses después, Martín ya era parte regular de nuestras cenas familiares. Sus excusas eran elaboradas. Problemas con los permisos municipales, retrasos con los proveedores de materiales importados, reestructuración temporal del flujo de caja. Cada explicación venía acompañada de promesas de compensación futura. Mientras tanto, su relación con Sofía se intensificaba y pronto vivían juntos en un lujoso apartamento que, según él, era apenas un reflejo de lo que merecían. La propuesta de matrimonio llegó el mismo día que recibí el informe de mi investigador privado. Mientras mi hija me mostraba entusiasmada el anillo de diamantes que costaba más que todos los ahorros que había logrado acumular con su trabajo como arquitecta, yo leía discretamente en mi teléfono que Martín había desviado más de la mitad del préstamo a cuentas personales en el extranjero y que el exitoso complejo turístico apenas tenía completado un 30% de la construcción, aunque en sus informes figuraba un 75%. Mamá, ¿no estás feliz por mí?, preguntó Sofía, interpretando mi silencio como desaprobación. Forcé una sonrisa y guardé el teléfono. Por supuesto, cariño, solo me preocupo por ti. El matrimonio es un paso importante. Consideré contarle la verdad en ese momento, revelarle que su príncipe azul
Era en realidad un estafador que había encontrado en ella una manera de acceder a más capital. Pero vi su rostro iluminado por la felicidad y no pude hacerlo. Mi Sofía, siempre brillante pero vulnerable en cuestiones del corazón, había perdido a su padre cuando tenía apenas 12 años. El vacío que dejó Roberto nunca se llenó completamente, y ahora veía en Martín la figura masculina que tanto había anhelado. En vez de confrontarlo directamente, decidí jugar su mismo juego. Solicité una reunión con él, supuestamente para discutir los retrasos en el proyecto. Llegó a mi oficina con la confianza de quien cree tener todas las cartas en la mano. Isabela, qué gusto verte. Justo iba a llamarte para invitarte a cenar con Sofía y conmigo. Estamos viendo locaciones para la boda. Su familiaridad al usar mi nombre de pila, cuando siempre nos habíamos tratado formalmente, indicaba que ya se sentía parte de la familia. Martín, revisando nuestro contrato, noto algunas irregularidades en la ejecución del proyecto, dije directamente, colocando sobre la mesa fotografías recientes del complejo, que mostraban un avance mucho menor al reportado. Su sonrisa vaciló por un segundo antes de recuperar la compostura. Ah, esas fotos deben ser de la fase anterior. Acabamos de completar el ala este la semana pasada. Estas fotografías son de ayer, respondí calmadamente, y muestran claramente que el proyecto está muy por debajo del progreso reportado en tus informes mensuales. Abrí una carpeta con estados financieros detallados. También me preocupan estas transferencias a cuentas en Panamá y las Islas Caimán. No recuerdo que fueran parte del presupuesto original. La transformación en su rostro fue instantánea. La sonrisa encantadora dio paso a una expresión calculadora que probablemente pocos habían visto. Isabela, creo que hay un malentendido. Esas transferencias son totalmente legítimas, parte de la estructura financiera para optimizar impuestos. Y en cuanto al progreso, siempre hay desafíos en proyectos de esta envergadura. Pensé que alguien con tu experiencia lo entendería. Entiendo perfectamente cómo funcionan los proyectos inmobiliarios, Martín. También entiendo cómo funcionan las estafas. Mantuve mi voz tranquila mientras deslizaba otro documento hacia él. Este es un plan de repago. Tienes 30 días para devolver el 50% del préstamo, con intereses acumulados. El resto lo discutiremos después. La risa de Martín resonó en mi oficina. Isabela, ¿de verdad crees que puedes amenazarme? Tu hija está enamorada de mí. Si intentas algo, le explicaré que su madre está tratando de sabotear nuestra felicidad por amargura o envidia. Se inclinó hacia adelante, abandonando toda pretensión de cordialidad. Además, técnicamente el préstamo es con Coastal Investments, no contigo personalmente. Podría llevar años probar la conexión. Ahí estaba su error. Asumió que no había documentado meticulosamente cada paso. Tienes razón en algo, Martín. El préstamo es con Coastal Investments, una subsidiaria de Vega Financiera, que me pertenece completamente. Le mostré otro documento. Y aquí está la cláusula que firmaste, pero claramente no leíste. En caso de fraude comprobado, el préstamo se puede reclamar inmediatamente, con una penalización del 30%. Por primera vez, vi un destello de preocupación en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Interesante jugada, Isabela. Pero piensa en Sofía. ¿Realmente quieres destruir su felicidad? Porque eso es lo que harás si sigues con esto. Fue como un puñal directo a mi corazón. Sofía, mi única hija, la luz de mi vida desde que quedé viuda. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su felicidad por justicia? ¿O debía permitir que este estafador se saliera con la suya, posiblemente arruinando el futuro de mi hija a largo plazo? Lo pensaré, Martín. Pero mi oferta sigue en pie. 30 días. Me levanté dando por terminada la reunión. Al salir se detuvo en la puerta. Por cierto, Isabela, Sofía y yo estamos considerando mudarnos a Madrid después de la boda.
Sería una pena que no pudieran verse tan seguido. La amenaza velada flotó en el aire mientras cerraba la puerta tras él. Durante las siguientes semanas, observé cómo Martín y Sofía se sumergían en los preparativos de la boda. Mi hija estaba radiante, emocionada por su futuro con el hombre que consideraba brillante y exitoso. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre Martín, sutilmente insinuando mis preocupaciones, ella lo defendía fervientemente. «Mamá, estás siendo injusta. Martín trabaja día y noche en su proyecto. Si hay retrasos, es por circunstancias fuera de su control». Una tarde, mientras tomábamos café en su apartamento, Sofía mencionó casualmente: «Martín dice que podemos ayudarte a invertir tus ahorros para la jubilación. Dice que tienes un enfoque demasiado conservador y que él podría duplicar tu capital en un año». Me quedé helada. No solo estaba planeando estafarme a mí, sino que ahora tenía la mira puesta en los ahorros de toda la vida de mi hija. Esa noche tomé una decisión. No confrontaría a Martín directamente, no aún. Permitiría que la boda siguiera adelante, pero mientras tanto tomaría medidas para proteger a mi hija y recuperar mi dinero. Contacté a mi abogado, mi contador y mi investigador privado. Les di instrucciones precisas y comenzamos a trazar un plan que expondría a Martín sin destruir a Sofía en el proceso. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. La ceremonia fue extravagante, en uno de los hoteles más exclusivos de Ciudad de México. 400 invitados, la mayoría conocidos de Martín, empresarios y supuestos socios que, según mi investigación, probablemente ni siquiera sabían que el complejo turístico estaba al borde de la quiebra. Durante la recepción me mantuve discreta. Observaba desde mi mesa, relegada a un rincón, cómo Martín interpretaba perfectamente su papel de empresario exitoso y esposo devoto. En su discurso, alzó su copa hacia mí, a mi suegra, Isabela. Pronto entenderá que su hija no podría haber elegido mejor. Las risas de los invitados me rodearon mientras sonreía educadamente. Pocos sabían que 3 días antes había enviado toda la documentación sobre el fraude de Martín a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Esa noche, mientras veía a mi hija partir a su luna de miel en las Maldivas, pagada irónicamente con el dinero que Martín me había robado, me preparé para lo que vendría. Tenía exactamente 2 semanas para completar mi plan antes de que regresaran. 2 semanas para salvar a mi hija de un futuro de mentiras, posible ruina financiera y el inevitable dolor cuando descubriera quién era realmente su esposo. Lo que Martín nunca supo es que yo no era simplemente una viuda adinerada que había tenido suerte en los negocios. Antes de fundar mi firma de inversiones, había trabajado 15 años en el departamento de fraudes de uno de los bancos más grandes del país. Conocía cada truco, cada maniobra, cada estrategia para ocultar dinero mal habido, y ahora usaría todo ese conocimiento no solo para recuperar mi dinero, sino para desenmascarar a Martín antes de que pudiera hacer más daño. La mañana después de la boda, mientras la mayoría de los invitados se recuperaban de la celebración, yo ya estaba en mi oficina. Revisaba meticulosamente cada documento, cada transferencia, cada comunicación con Martín desde el inicio de nuestra relación comercial. Mi investigador privado había conseguido acceso a información adicional sobre sus cuentas en el extranjero y sus verdaderas operaciones en el complejo turístico. Señora Vega, esto es peor de lo que pensábamos, dijo Carlos, mi investigador, señalando varias fotografías recientes del complejo. Han detenido la construcción completamente hace 3 meses. Los trabajadores fueron despedidos sin pago y hay varias demandas pendientes de proveedores que nunca recibieron su dinero. Suspiré profundamente. ¿Y las cuentas personales? Hemos rastreado aproximadamente $1,5 millones
de dólares en Panamá, Islas Caimán, y recientemente abrió una cuenta en Suiza. El dinero se mueve constantemente. Me mostró un diagrama con el flujo de fondos, clásica estructura de lavado de dinero. Mi contador, Javier, intervino. La buena noticia es que la cláusula de fraude en el contrato es completamente ejecutable. Con esta evidencia, podemos congelar sus activos conocidos inmediatamente. Háganlo, ordené. Pero asegúrense de que nada se filtre a la prensa aún. No quiero que Sofía se entere por los medios. Los siguientes días fueron frenéticos, mientras mi equipo legal ponía en marcha las acciones para congelar los activos de Martín. Yo me reunía discretamente con algunos de los inversores que él había mencionado en nuestras conversaciones. Para mi sorpresa, muchos de ellos nunca habían invertido realmente en el proyecto. Martín había usado sus nombres para dar credibilidad a su esquema. Isabela no tenía idea, me dijo Eduardo Méndez, un reconocido empresario hotelero cuyo nombre aparecía en los documentos de Martín como socio principal. Me reuní con él un par de veces, expresé interés, pero nunca firmé nada ni transferí un solo peso. Esta revelación solo confirmaba mis sospechas. Martín había montado una elaborada fachada, un castillo de naipes que estaba a punto de derrumbarse. Lo que me preocupaba era que Sofía quedara atrapada entre los escombros. A mitad de la segunda semana, recibí la llamada que estaba esperando. La Comisión Nacional Bancaria había autorizado el congelamiento de todas las cuentas conocidas de Martín en México y a través de acuerdos internacionales estaban colaborando para hacer lo mismo con sus cuentas en el extranjero. Tenemos suficiente para una orden de aprehensión, me informó mi abogado, pero se ejecutará cuando regrese al país. Aquí venía la parte más difícil de mi plan. Necesitaba contactar a Sofía, advertirle de alguna manera sin arruinar completamente su luna de miel, pero preparándola para lo que encontraría a su regreso. Decidí enviarle un mensaje simple. Cariño, cuando regreses, necesitamos hablar de algo importante. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Su respuesta llegó horas después. ¿Está todo bien, mamá? ¿Es sobre la inversión que mencionó Martín? Dice que no te preocupes, que él se encargará de todo cuando volvamos. Mi corazón se encogió. Incluso a miles de kilómetros, Martín seguía manipulando la situación. Todo estará bien, mi amor. Solo disfruta tu viaje. Hablaremos cuando vuelvas. Lo que no sabía en ese momento era que Martín ya había sido alertado sobre el congelamiento de sus cuentas. Uno de sus contactos en el banco le había informado, y ahora él aceleraba su propio plan. El día antes de su regreso programado, recibí una llamada de Sofía. Estaba llorando. Mamá, Martín tuvo que volar urgentemente a Zúrich por un problema con un inversionista. Dice que me alcanzará en México en unos días. Zúrich, donde tenía su cuenta más reciente, estaba escapando. Sofía, escúchame. Necesito que tomes el próximo vuelo a casa. No hagas preguntas ahora. Te explicaré todo cuando llegues. Mamá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Confía en mí, cariño. Es importante. Después de colgar, llamé inmediatamente a mi abogado. Martín está huyendo. Está en Zúrich ahora mismo. Lo atraparán allí. Ya hemos alertado a las autoridades suizas. Mientras esperaba el regreso de Sofía, preparé mi casa para lo que sería una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Organicé todos los documentos, las pruebas, las fotografías. Necesitaba que ella viera por sí misma la verdad sobre el hombre con quien se había casado. Cuando finalmente llegó, agotada por el viaje y confundida por la situación, la abracé fuertemente. Siéntate, cariño. Hay algo que debes saber sobre Martín. Durante las siguientes horas, le mostré meticulosamente cada pieza de evidencia. Su rostro pasó de la incredulidad al shock y finalmente a una mezcla de rabia y devastación. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta después de la boda?
Sus palabras estaban cargadas de dolor. Lo intenté, Sofía. Cada vez que insinuaba algo negativo sobre él, tú lo defendías. Y tenía miedo de perderte si te forzaba a elegir. Le tomé las manos. Pero más importante, necesitaba pruebas concretas, no solo sospechas. No quería destruir tu felicidad basada en intuiciones. Ella se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué pasará ahora? Las autoridades lo están buscando. El matrimonio puede anularse fácilmente, dadas las circunstancias. Y recuperaremos lo que podamos del dinero. Esa noche, Sofía se quedó conmigo, alternando entre periodos de llanto intenso y un silencio catatónico. Verla sufrir así me destrozaba, pero sabía que era mejor que la alternativa. Años de engaños y la posible ruina financiera cuando el esquema de Martín inevitablemente colapsara. A la mañana siguiente, recibimos la noticia. Martín había sido detenido en el aeropuerto de Zúrich cuando intentaba abordar un vuelo a Dubái. Las autoridades habían congelado su cuenta y encontraron casi $1 millón en efectivo en su equipaje. La justicia comenzaba a llegar, pero para Sofía, el camino hacia la recuperación apenas comenzaba, y yo estaría allí, sosteniendo su mano en cada paso del proceso, como siempre lo había hecho desde el día en que nació. Lo que no sabíamos era que Martín tenía un último as bajo la manga, una traición final que pondría a prueba no solo nuestra relación madre-hija, sino todo lo que habíamos construido juntas. 2 días después de la detención de Martín, recibimos una notificación legal que nos dejó atónitas. Desde Suiza, Martín había presentado una contrademanda, alegando que yo había orquestado toda la situación por celos y para sabotear su matrimonio con Sofía. Más alarmante aún, afirmaba tener pruebas de que yo había malversado fondos de mi propia empresa para incriminarlo. «Esto es absurdo», exclamó Sofía, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. «¿Cómo puede seguir mintiendo así?» «Es un último intento desesperado», respondí, aunque sentía un nudo en el estómago. Martín era manipulador y persuasivo. Si había fabricado evidencia convincente, podría complicar enormemente el caso. Mi abogado me aseguró que la contrademanda tenía poco fundamento, pero aún así representaba un desgaste emocional adicional para Sofía, quien ahora debía enfrentar un proceso legal donde su madre y su recién estrenado esposo se acusaban mutuamente. «Hay algo más», me advirtió mi abogado. «Martín ha solicitado comunicarse directamente con Sofía. Dice tener información que ella necesita saber, por su propio bien». Sofía no dudó. «Quiero hablar con él. Necesito escuchar de su propia boca por qué hizo esto». Intenté disuadirla temiendo que Martín pudiera manipularla nuevamente, pero ella se mantuvo firme. «Mamá, no soy una niña. Necesito hacer esto para poder cerrar este capítulo». La llamada se arregló para realizarse desde la prisión en Suiza, bajo supervisión legal. Sofía insistió en hacerla sola, pero aceptó que yo estuviera en la habitación contigua. Nunca olvidaré su expresión cuando salió de esa llamada de 45 minutos. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos, pero había algo más en su mirada, una determinación que no había visto antes. «Él dice que tú lo saboteaste desde el principio, que nunca le diste una oportunidad real porque no lo considerabas suficientemente bueno para mí». Su voz era controlada, casi clínica. «Dice que los documentos que me mostraste fueron manipulados y que tiene pruebas de que tú has estado realizando las mismas prácticas financieras de las que lo acusas». Mi corazón se detuvo por un segundo. «Sofía, sabes que eso no es cierto». «Lo sé». Su respuesta fue inmediata, sin vacilación. También dijo que el complejo turístico está prácticamente terminado, que las fotos que me mostraste son de una parte abandonada del proyecto. «Podemos ir a verlo ahora mismo, si quieres». «Ya lo hice, mamá». Sus palabras me sorprendieron. «Ayer, mientras dormías, tomé un vuelo a Acapulco.
Necesitaba ver por mí misma. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba estar segura, sin influencias. Necesitaba confiar en mi propio juicio. Se sentó a mi lado. El lugar está exactamente como mostraban tus fotos. Un esqueleto de concreto, abandonado, con maquinaria oxidándose bajo el sol. Sentí un alivio inmenso, no solo porque Sofía había confirmado la verdad, sino porque había tomado la iniciativa de buscarla por sí misma. Hay algo más, continuó. Martín mencionó otra propiedad, una que supuestamente compraron con dinero legítimo, donde planeaban vivir después de la boda. Me dio la dirección y fui a verla también. Y es hermosa, completamente amueblada, lista para ser habitada. Hizo una pausa y vi que sus manos temblaban ligeramente. En el estudio encontré documentos sobre otras inversiones similares al complejo turístico, otros proyectos fantasma, otros préstamos. Parece que no soy la primera cuya familia fue estafada. La magnitud de la operación de Martín comenzaba a revelarse. No era solo un estafador oportunista. Había construido un sistema meticuloso para identificar y explotar a familias adineradas a través de sus hijas. He hablado con mi abogado, continuó Sofía. Voy a presentar una denuncia formal por fraude matrimonial, además de cooperar completamente con la fiscalía en el caso de estafa financiera. La miré con orgullo mezclado con tristeza. Mi hija estaba manejando esta traición con una fortaleza que yo no había previsto, pero el costo emocional era evidente en las sombras bajo sus ojos y en la rigidez de sus hombros. También voy a contactar a las otras familias afectadas, añadió. Podemos presentar un caso colectivo, fortalecer la acusación. En ese momento comprendí que Sofía no solo estaba procesando su dolor, estaba canalizándolo en acción, transformando su humillación en justicia. Como su madre, no podía estar más orgullosa, aunque mi corazón se rompía por el precio que había tenido que pagar por esta lección. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Mi equipo trabajaba incansablemente para rastrear y recuperar el dinero desviado por Martín, mientras Sofía coordinaba con otras víctimas que había identificado a través de los documentos encontrados en la casa. Mientras tanto, la prensa comenzó a interesarse en el caso. Empresario inmobiliario detenido por esquema Ponzi y el estafador de las bodas, seducía, casaba y robaba, eran algunos de los titulares más moderados. Cada vez que veía uno de estos artículos, pensaba en el dolor que causaban a Sofía, cuya humillación ahora era de conocimiento público. Sin embargo, mi hija me sorprendió nuevamente. En lugar de esconderse, decidió dar una única entrevista a un respetado periódico financiero, donde expuso claramente los métodos de Martín como una advertencia para otras familias. Mi error fue confundir el amor con la admiración, declaró con franqueza. Estaba deslumbrada por su aparente éxito, por su visión de grandeza, pero el verdadero éxito no necesita engaños, y la verdadera visión no se construye sobre las ruinas financieras de otros. El caso avanzaba favorablemente. Las pruebas contra Martín eran abrumadoras y su estrategia de contraatacar, acusándome, había fracasado cuando las autoridades verificaron la autenticidad de mis documentos. Sin embargo, recuperar el dinero estaba resultando más complicado. Aunque habían congelado sus cuentas conocidas, era evidente que tenía fondos ocultos en paraísos fiscales más difíciles de rastrear. Una tarde, mientras revisábamos nuevos documentos con el equipo legal, Sofía recibió una llamada que la dejó visiblemente perturbada. Era Carmen Fuentes, me explicó después. La esposa anterior de Martín, esposa anterior. No sabía que había estado casado antes, ninguna lo sabíamos. Parece que Martín tenía un patrón. Carmen me contactó porque vio mi entrevista. Ella pasó por lo mismo hace 5 años. Misma estrategia, mismo esquema de inversión. Incluso usó un proyecto similar. ¿Y qué quería? Los ojos de Sofía brillaron con una mezcla de determinación
y algo más oscuro que no pude identificar inmediatamente. Tiene información sobre dónde Martín esconde la mayor parte de su dinero. Un fideicomiso en Liechtenstein que no estaba a su nombre, sino al de su madre. Esta revelación podría cambiarlo todo. Si podíamos acceder a esos fondos, no solo recuperaríamos el dinero de nuestra familia, sino potencialmente el de todas las víctimas. ¿Por qué no lo denunció ella misma? Lo intentó, pero no tenía pruebas suficientes. Además, Martín la amenazó. Dijo que tenía conexiones que podrían hacerle daño a ella y a su familia. Sofía hizo una pausa, pero ahora, con nuestro caso avanzando y Martín bajo custodia, está dispuesta a testificar y compartir toda la información que tiene. Contactamos inmediatamente a nuestros abogados. Con la nueva información proporcionada por Carmen, pudimos localizar el fideicomiso en Liechtenstein. Como sospechábamos, contenía una suma considerable, casi $10 millones, presumiblemente acumulados de múltiples estafas a lo largo de los años. El caso contra Martín se fortaleció enormemente con el testimonio de Carmen y la evidencia del fideicomiso oculto. La fiscalía ahora tenía suficiente para asegurar una condena prolongada, y las perspectivas de recuperar el dinero mejoraban día a día. Sin embargo, mientras el caso legal avanzaba, me preocupaba cada vez más el estado emocional de Sofía. Aunque se mostraba fuerte y decidida frente a los abogados y la prensa, la encontraba frecuentemente mirando por la ventana con expresión distante o despertándose en medio de la noche por pesadillas que se negaba a discutir. «Estoy bien, mamá», insistía cuando le preguntaba. «Solo necesito ver esto hasta el final». Pero yo conocía a mi hija. Esta experiencia la había cambiado profundamente y me preguntaba si alguna vez volvería a confiar plenamente en alguien. Una noche, mientras compartíamos una cena tranquila en casa, Sofía finalmente se abrió. «¿Sabes qué es lo peor, mamá? No es el dinero, ni siquiera la humillación pública. Es que por un momento realmente lo amé. Creí en el futuro que pintaba para nosotros y ahora me pregunto si alguna vez podré creer en el amor de nuevo». La miré a los ojos, reconociendo el dolor profundo que solo puede venir de una traición tan íntima. «El amor verdadero existe, Sofía. Lo que Martín te ofreció no era amor, era una ilusión cuidadosamente fabricada. El amor real no se construye sobre mentiras. ¿Cómo podré distinguir la diferencia la próxima vez?» No tenía una respuesta fácil. Confía en tu instinto, pero también en los hechos. El amor genuino se demuestra con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con promesas grandiosas y gestos espectaculares. Mientras hablábamos, me di cuenta de que esta dolorosa experiencia, aunque traumática, también había fortalecido el vínculo entre nosotras. Sofía ya no era solo mi hija a quien debía proteger, se había convertido en una aliada, una mujer fuerte que luchaba a mi lado por la justicia. El día que Martín fue formalmente acusado, Sofía insistió en estar presente en el tribunal. Lo miró directamente a los ojos mientras se leían los cargos: fraude financiero, falsificación de documentos, lavado de dinero y una lista de delitos que garantizarían que pasara al menos una década tras las rejas. Lo que nadie esperaba fue que Sofía pidiera dirigirse al tribunal. Con voz clara y firme, habló no como una víctima, sino como una superviviente. «El hombre que está aquí hoy no solo estafó a inversores y bancos, manipuló sentimientos, explotó confianza y utilizó el amor como herramienta para su codicia. Pero hay algo que nunca podrá quitarme: mi dignidad y mi verdad. Hoy no estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí en nombre de todas las mujeres a quienes engañó, para asegurar que no pueda hacerle a nadie más lo que nos hizo a nosotras». Sus palabras resonaron en la sala del tribunal. Incluso vi a Martín bajar la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la verdad que Sofía proclamaba. Cuando el juez dictó sentencia, no sentí el júbilo que había anticipado. En su lugar experimenté algo más profundo:
la sensación de cierre, de justicia cumplida y, sobre todo, el orgullo infinito por la mujer en que mi hija se había convertido frente a la adversidad. Mientras salíamos del tribunal, rodeadas de periodistas y flashes de cámaras, Sofía tomó mi mano firmemente. Gracias, mamá, por no rendirte, por creer en mí incluso cuando yo no podía ver la verdad. Siempre, mi amor, siempre. Lo que comenzó como una estafa financiera y una traición personal se había transformado en una demostración de resiliencia, verdad y el inquebrantable vínculo entre madre e hija. Martín había intentado explotar ese vínculo, pensando que podría utilizarlo para su beneficio. Lo que no entendió fue que subestimó gravemente la fuerza que existe cuando una madre y su hija se unen contra la injusticia. 6 meses después de la sentencia de Martín, Sofía y yo nos encontrábamos en Acapulco, pero no para rememorar dolorosos recuerdos. Estábamos supervisando la reactivación del proyecto del complejo turístico, ahora bajo una nueva administración formada por un consorcio de los antiguos inversionistas defraudados, con Sofía como directora de arquitectura y planificación. El sol caía sobre las estructuras que ahora cobraban vida con el sonido de trabajadores y maquinaria. Donde antes había abandono, ahora florecía la actividad y el propósito. Es hermoso, ¿verdad?, comentó Sofía, observando cómo los planos que había rediseñado se materializaban frente a nosotras. Transformar algo nacido del engaño en algo honesto y productivo. La miré, notando cómo la luz reflejaba en su rostro, ahora más sereno y confiado que nunca. La herida que Martín había infligido seguía ahí, sin duda, pero ya no definía quién era ella. La traición se había convertido en un capítulo de su historia, no en su historia completa. Tú eres la verdadera transformación, Sofía, le dije. Has convertido el dolor en propósito, y eso es el regalo más valioso que puedes darte a ti misma. Me sonrió, y en esa sonrisa vi destellos de la niña que una vez había consolado tras una caída del columpio, de la adolescente que desafió mis reglas para encontrar su propio camino, y de la mujer extraordinaria que había emergido de las cenizas de una traición devastadora. ¿Sabes, mamá? Martín pensó que nos había quebrado, a mí emocionalmente, a ti financieramente, pero no entendió que algunas cosas no pueden quebrarse tan fácilmente. ¿Como qué? Como la verdad, como el amor real, como el vínculo entre una madre y su hija. Mientras caminábamos por lo que algún día sería un próspero resort, reflexioné sobre el extraño viaje que nos había llevado a este momento. Martín había entrado en nuestras vidas como un huracán, amenazando con destruir todo a su paso. En cambio, había fortalecido cimientos que ni siquiera sabíamos que necesitaban fortalecerse. Los millones recuperados del fideicomiso de Liechtenstein se habían distribuido entre todas las víctimas de Martín, asegurando que nadie quedara financieramente devastado por sus acciones. El dinero restante se destinó a un fondo para apoyar a víctimas de fraude financiero, especialmente aquellas que, como Sofía, habían sido manipuladas emocionalmente en el proceso. Mi empresa había sobrevivido a la tormenta y, de hecho, había ganado una reputación de integridad y perseverancia en el proceso. Sofía había encontrado una nueva pasión en la arquitectura de recuperación, especializándose en revitalizar proyectos abandonados con un enfoque en sostenibilidad y beneficio comunitario. Y yo había aprendido que a veces las peores crisis revelan nuestras mayores fortalezas. Esa noche, sentadas en la terraza de nuestro hotel frente al Océano Pacífico, Sofía me mostró una carta que había recibido de Carmen Fuentes. Querida Sofía, leí en voz alta, nunca olvidaré el día que te vi en televisión enfrentando a Martín con una fuerza que yo nunca tuve. Me diste el valor para finalmente contar mi historia, para dejar de esconderme. Gracias a ti y a tu madre,
no solo hemos recuperado el dinero que nos robó, sino algo mucho más valioso, nuestra voz y nuestra dignidad. Algunas heridas nunca sanan completamente, pero ahora sé que no definen mi futuro. Gracias por mostrarnos a todas el camino. Miré a Sofía, conmovida por el impacto que sus acciones habían tenido en otras mujeres. A veces me pregunto, dijo ella pensativamente, ¿qué habría pasado si no hubieras descubierto la verdad sobre Martín? ¿Cuánto tiempo habría continuado el engaño? ¿Cuánto más habría perdido? No vale la pena pensar en eso, respondí. Lo importante es que sí lo descubrimos y actuamos a tiempo. Ella asintió, contemplando el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse en el océano. ¿Sabes? Hace unas semanas recibí una propuesta para escribir un libro sobre esta experiencia. ¿Y qué piensas hacer? Creo que lo haré. No como una historia de victimización, sino como una guía para reconocer las señales de alerta, para no confundir la manipulación con el amor. Creo que podría ayudar a muchas personas, le dije, sintiendo una oleada de orgullo. También estoy pensando en crear una fundación, continuó, un lugar donde las víctimas de fraude emocional y financiero puedan encontrar recursos legales, apoyo psicológico y la comunidad que necesitan para recuperarse. Su mirada se iluminó mientras describía su visión, y supe en ese momento que la traición de Martín, aunque dolorosa, había plantado semillas que ahora florecían en formas que él nunca podría haber previsto. Un año después, asistí a la inauguración oficial del complejo turístico, ahora llamado Nueva Aurora. El proyecto que había comenzado como una estafa se había convertido en un modelo de desarrollo sostenible y ética empresarial. Cada aspecto del resort reflejaba los valores que Sofía había infundido en el diseño: transparencia, sustentabilidad y beneficio comunitario. Durante la ceremonia, Sofía dio un breve discurso que conmovió a todos los presentes. Este lugar nació de una mentira, pero hoy renace con una promesa: que de las cenizas del engaño puede surgir algo auténtico y hermoso, que incluso las peores traiciones pueden transformarse en oportunidades para la justicia y la renovación. Entre los asistentes estaban varias de las mujeres que, como Sofía y Carmen, habían sido engañadas por Martín. Ahora formaban parte de la fundación que Sofía había creado, compartiendo sus historias para empoderar a otras y prevenir futuros fraudes. El libro de Sofía, después de la traición, reconstruyendo la confianza y la verdad, se había convertido en un bestseller, traducido a varios idiomas y utilizado en programas de prevención de fraude en universidades y centros comunitarios. Mientras observaba a mi hija saludar a inversionistas, periodistas y miembros de la comunidad local, pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquel día en que vi a Martín jactarse de su falsa riqueza en la boda. La herida seguía ahí, como una cicatriz que recordaba una batalla difícil, pero ya no definía nuestras vidas. Esa noche, en la cena de celebración, Sofía levantó su copa para un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo, por la verdad que, aunque a veces llega dolorosamente tarde, siempre encuentra su camino a la luz. Choqué mi copa con la suya, recordando las palabras que me había dicho mi padre muchos años atrás. La verdadera herencia que dejamos no es el dinero o las propiedades, sino los valores y la fortaleza para enfrentar las tormentas de la vida. Sofía había heredado esa fortaleza y la había multiplicado en formas que me llenaban de un orgullo indescriptible. Mientras regresábamos a casa, después de la inauguración, Sofía me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿alguna vez has vuelto a visitar a Martín en prisión?» «No», respondí honestamente. «¿Por qué lo preguntas?» Recibí una carta suya la semana pasada. Dice que ha reflexionado sobre sus acciones, que está arrepentido. Sentí una punzada de alarma. «Sofía, tienes que tener cuidado. Martín es un manipulador experto. ¿Lo sé?» Su voz era firme, sin rastro de la vulnerabilidad que Martín había explotado antes.
No estoy considerando visitarlo ni responder. Solo me pareció interesante que, incluso ahora, sigue intentando manipular la situación. Respiré aliviada. La Sofía que tenía ante mí ya no era la joven deslumbrada por promesas grandiosas y gestos vacíos. Era una mujer que había aprendido a ver a través de las ilusiones, a valorar la verdad por encima de las fantasías cómodas. En la carta menciona que todavía tiene información sobre inversiones que podríamos recuperar. Continuó. Obviamente es un anzuelo para establecer contacto, pero me hizo pensar qué habría pasado si hubiera sido sincero desde el principio. Si realmente hubiera querido construir algo legítimo, qué diferente sería todo ahora. Es la tragedia de personas como Martín, reflexioné. Tienen el talento y la visión para crear algo valioso, pero eligen el camino del engaño porque les parece más fácil o más rápido. No entienden que lo que construyes con mentiras eventualmente se derrumba, mientras que lo que construimos con verdad, añadió Sofía, mirando por la ventana hacia la costa donde el resort ahora brillaba con luces cálidas, puede sobrevivir incluso a las peores tormentas. En ese momento comprendí que el verdadero legado de esta dolorosa experiencia no era el resort reconstruido, ni el libro bestseller, ni siquiera la fundación que ayudaba a otras víctimas. El verdadero legado era la transformación de Sofía y, por extensión, la mía propia. Habíamos enfrentado una de las traiciones más dolorosas imaginables y habíamos emergido no como víctimas amargadas, sino como mujeres más fuertes, más sabias y más comprometidas con la verdad. Y esa, pensé, era una victoria que Martín nunca podría quitarnos, por muchas cartas manipuladoras que escribiera desde su celda. 2 años después de la inauguración de Nueva Aurora, recibí una llamada inesperada. Era mi abogado, con noticias sobre Martín. Ha solicitado libertad condicional, me informó, basándose en buen comportamiento y supuesta rehabilitación. Sentí un nudo en el estómago. La idea de que Martín pudiera salir de prisión antes de cumplir su condena completa me perturbaba profundamente. No por miedo a que volviera a nuestras vidas, sino porque sentía que la justicia exigía que cumpliera cada día de su sentencia. ¿Qué posibilidades tiene de conseguirla?, pregunté. Honestamente, pocas. Sus crímenes fueron múltiples y bien documentados, pero quería informarte porque tú y Sofía tienen derecho a presentar declaraciones en la audiencia, si así lo desean. Cuando le conté a Sofía sobre la solicitud de libertad condicional, su reacción me sorprendió. No mostró alarma ni indignación, sino una calma reflexiva. Iré a la audiencia, dijo simplemente, no para oponerme o apoyar su solicitud, sino para cerrar este capítulo definitivamente. ¿Estás segura? Ver a Martín otra vez. No tengo miedo de verlo, mamá. Ya no tiene poder sobre mí. La audiencia de libertad condicional se llevó a cabo en una sala austera del centro penitenciario. Martín entró escoltado por guardias, visiblemente más delgado y con el rostro marcado por la tensión de los años en prisión. Cuando vio a Sofía sentada en la sala, sus ojos se abrieron con sorpresa. La Junta de Libertad Condicional revisó su caso, señalando su participación en programas de rehabilitación y su aparente arrepentimiento. Cuando llegó el momento de las declaraciones de las víctimas, Sofía se levantó con una dignidad que hizo que todos en la sala prestaran atención. No estoy aquí para pedir que se mantenga a Martín Rivero en prisión por venganza, comenzó. Estoy aquí para hablar de responsabilidad y consecuencias. Con voz clara y serena, Sofía describió no solo el impacto financiero de los crímenes de Martín, sino el daño emocional y psicológico que había causado a múltiples mujeres y sus familias. Cuando alguien usa el amor y la confianza como herramientas para el fraude, las cicatrices son profundas y duraderas. No se trata solo de dinero robado,
Se trata de seguridad emocional destrozada, de capacidad para confiar arrebatada. Luego, Sofía hizo algo que nadie esperaba. Se dirigió directamente a Martín. Te perdoné hace tiempo, no por ti, sino por mí. Porque cargar con el resentimiento solo me mantenía atada a la traición. Pero el perdón no significa ausencia de consecuencias. Significa que he seguido adelante, mientras tú afrontas la responsabilidad de tus acciones. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso los miembros de la junta parecían conmovidos por la fuerza tranquila de sus palabras. Cualquiera que sea la decisión de esta junta, concluyó Sofía, espero que Martín comprenda que las consecuencias de nuestras acciones nos siguen, no como una venganza, sino como un recordatorio de que nuestras elecciones importan y que la verdad, aunque a veces tarde, siempre prevalece. Cuando terminó, la miré con asombro. Esta mujer elocuente y centrada, capaz de hablar de perdón sin ceder en la importancia de la justicia, era mi hija. Mi corazón se hinchó de orgullo. La Junta denegó la solicitud de libertad condicional de Martín, no porque Sofía hubiera pedido explícitamente que lo hicieran, sino porque su testimonio había iluminado la verdadera naturaleza y alcance de los crímenes cometidos. Al salir de la audiencia, Sofía parecía más ligera, como si hubiera dejado una carga invisible en esa sala. ¿Cómo te sientes?, le pregunté mientras caminábamos hacia el estacionamiento. En paz, respondió, completamente en paz. En ese momento supe que el capítulo de Martín en nuestras vidas había terminado definitivamente, no porque él estuviera tras las rejas, sino porque nosotras habíamos trascendido la historia de su traición para escribir una nueva, definida por nuestra propia fuerza y verdad. 5 años después de la boda que casi destruye a nuestra familia, Sofía y yo nos encontrábamos en la terraza de mi apartamento en Ciudad de México, disfrutando de una cena tranquila. Su fundación para víctimas de fraude emocional y financiero se había expandido internacionalmente, ayudando a miles de personas a recuperarse y reconstruir sus vidas. Nueva Aurora se había convertido en un modelo de turismo sustentable, generando empleos y beneficios para la comunidad local. ¿Sabes qué pensé esta mañana?, dijo Sofía, sirviéndose una copa de vino. Que a pesar de todo, de alguna manera extraña, le debo algo a Martín. La miré sorprendida. ¿A qué te refieres? No por lo que hizo, sino por lo que su traición me obligó a descubrir en mí misma. Una fuerza que no sabía que tenía, un propósito que nunca hubiera encontrado en la vida cómoda que había planeado con él. Entendía lo que quería decir. A veces, nuestras peores crisis se convierten en nuestros mayores catalizadores para el crecimiento. Y a ti, mamá, continuó, tomando mi mano, te debo todo. No solo por descubrir la verdad sobre Martín, sino por darme el espacio para procesarla a mi manera, para encontrar mi propio camino a través del dolor. Le apreté la mano, emocionada por sus palabras. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Sí, sonrió. Somos un buen equipo, ¿verdad? El mejor. Mientras mirábamos el atardecer sobre la ciudad, reflexioné sobre el extraño viaje que nos había llevado a este punto. A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, traiciones que amenazan con quebrar nuestra fe en la humanidad. Pero si tenemos el valor de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y la determinación de reconstruir desde la honestidad, incluso las peores traiciones pueden transformarse en oportunidades para un renacimiento más auténtico y poderoso. Martín había entrado en nuestras vidas pensando que podía manipularnos con su encanto y sus mentiras. Lo que no entendió fue que subestimó gravemente el poder de un vínculo inquebrantable entre madre e hija, y la fuerza que surge cuando elegimos la verdad, incluso cuando duele. La verdadera riqueza, comprendí mientras brindábamos bajo las estrellas emergentes, nunca estuvo en las cuentas bancarias o en las propiedades que Martín codiciaba. Estaba aquí, en esta terraza, en la relación fortalecida con mi hija,
y en la paz que viene de vivir auténticamente, sin importar los desafíos que la vida nos presente. Por la verdad, brindó Sofía alzando su copa. Por la verdad, respondí. Y por nosotras,